Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Controles, multas y detenciones por parte de las autoridades después de la parada de Fáquel. Guardacosta detuvo a varios extranjeros con ayuda de la policía, al parecer con droga, intentando ingresar a Aruba. 2 personas fueron halladas sin vida en la pista de aterrizaje en Colombia, según lo que indicaron por parte de la aerolínea Avianca. Más movimientos de dólares se están registrando en Venezuela. Así se disfrutó el inicio del carnaval número 69. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que ya se alisten como siempre para una nueva semana. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con el arduo pero también impecable trabajo por parte de las autoridades, entre ellas el cuerpo policial. Hubo más de 180 policías de diferentes departamentos controlando, verificando no solamente a los asistentes, pero también a quienes estaban disfrutando de la parada de Fáquel. En total, según lo que indicaron, hubo multas, detenciones y también diferentes situaciones irregulares durante esta parada. Como era de esperarse, este fin de semana fue un fin de semana bastante álgido para diferentes autoridades, entre ellas el cuerpo policial con sus diferentes departamentos, la unidad motorizada, los policías que se encontraban en la parte administrativa, también quienes estaban controlando la parada y muchísimo más, pero también las autoridades como por ejemplo de la ambulancia, del hospital, bomberos y demás. Un fin de semana el cual la policía estuvo controlando antes, durante y después de la parada Fáquel, la parada de Flambéu, el inicio del carnaval número 69. La unidad motorizada tuvo su control durante y después de esta parada. Por ejemplo, el sábado la unidad motorizada controló no solamente a las personas que estaban manejando rápido, pero también quienes estaban manejando bajo la influencia del alcohol. Los controles se llevaron a cabo en diferentes puntos estratégicos. Controlaron más o menos 60 vehículos, en donde allí impartieron cerca de 24 multas por alta velocidad y 3 por manejar bajo los efectos del alcohol. Lo que sí es remarcable fue que muchas personas hicieron uso del amigo Didi. Sin embargo, hablando ya de lo que fue la situación y los controles, pero también los hechos irresponsables de algunas personas en la parada, que comenzó exactamente a las 7:58 de la noche. El cuerpo policial, conjuntamente con SMAC y la ministra Xiomara Maduro, encendieron la Flambéu para así darle inicio a esta temporada carnavalesca. Allí también el cuerpo policial tuvo un total de 180 policías, que no solamente consistía de la policía uniformada, detectives, la unidad motorizada, equipo de arresto, personal administrativo, K9, estudiante del colegio de la policía y mucho más. Ya para las 12:54 la cabeza de la parada llegó al ex DOE y para las 2:37 de la mañana allí pararon la música del Last Lap. Se puede decir que este año tuvimos un total de 19 detenciones y subió de una forma drástica, no solamente por personas que de pronto estaban peleando, personas que quizá no estaban siguiendo la orden de la policía, o también porque se encontraban en un estado bastante alto de alicoramiento. Pues hablando también de este tema, las autoridades del Departamento de Obras Públicas de una forma rápida estuvieron quitando las barricadas para poder dejar libre la vía de allí de lo que se registró este Fáquel. Según se pudo analizar también, todo el personal de este departamento, al momento en que pasó la última parte del Last Lap, empezaron allí a remover todas estas barricadas. Como es costumbre y cabe resaltar el buen trabajo que hacen las diferentes autoridades, entre ellos el Departamento de Obras Públicas, cuando iba terminando el Last Lap, que sabemos que es la última parte de la parada, empiezan inmediatamente a retirar las barricadas que separan las personas de la parada como tal. Es en ese momento cuando el Departamento de Obras Públicas en este año también lo hizo, cuando ya iban saliendo todos los diferentes participantes, empezaron a retirar estas barras de madera y las subían al camión, limpiando totalmente la vía, no solamente para la parte peatonal, pero también para los vehículos. Incansable el trabajo por parte de las autoridades para así poder dejar la ruta limpia después de que la parada pasó por Oranjestad. Cambiando de tema, el Departamento de Guardacosta, en conjunto con el Cuerpo Policial de Aruba,
lograron interceptar un bote en nuestras aguas territoriales. Allí detuvieron a 6 personas extranjeras que tenían droga en el interior de este bote. Ayer, en horas de la noche, el Departamento de Guardacosta y el Cuerpo Policial detectó un bote entrando a nuestras aguas territoriales. En el marco de la buena cooperación y la buena coordinación, la policía con este Departamento de Guardacosta logró interceptar un bote que venía desde dirección Venezuela con la intención de ingresar a nuestras aguas territoriales. Allí, para poder parar el bote, el personal de Guardacosta necesitó lanzar de tiros de advertencia. A bordo tendrían 6 personas extranjeras. Este bote fue trasladado inmediatamente allí a las autoridades. Una cantidad sustancial de droga fue confiscada. Detuvieron al capitán y a los tripulantes, quienes fueron entregados al equipo de los detectives de la Unidad de Crimen Organizado, quienes continuarán con la investigación. Empezamos nuestra ronda internacional con una impactante noticia que ocurrió en las últimas horas en la pista de aterrizaje del aeropuerto El Dorado en Bogotá, Colombia. Según lo que indicó a través de un comunicado la aerolínea Avianca, al momento de llegar y aterrizar procedentes desde Santiago de Chile, encontraron 2 cadáveres en estado de descomposición. Al parecer, son polizontes. Los cuerpos fueron encontrados, uno en el tren de aterrizaje derecho y otro en el tren de aterrizaje izquierdo del vuelo AB-116 procedente de Santiago de Chile. Son 2 hombres que se encontraban, según las autoridades, en estado de descomposición con signos de quemaduras y expuestos a bajas temperaturas. Avianca informó que personal de la aerolínea halló los cuerpos de quienes volaron de forma irregular o como polizones en el tren de aterrizaje de la aeronave. Asimismo, explicaron que a raíz del hallazgo activaron todos los protocolos de seguridad y que dentro del inicio de cada vuelo se inspecciona la aeronave y su perímetro. Noticias Caracol conoció algunos detalles que darían cuenta que los cuerpos llevarían varios días en este avión. El último mantenimiento que le habían realizado a la aeronave fue el 27 de diciembre. 4 días después el avión estuvo varado en Punta Cana y se investiga si antes de despegar de esa isla fue que habrían ingresado las 2 personas. El avión estuvo en Punta Cana desde el 31 de diciembre y volvió a Bogotá el 3 de enero, es decir que durante todos estos días los cuerpos habrían permanecido en el tren de aterrizaje. Solo hasta este viernes funcionarios de la aerolínea encontraron los cadáveres y de inmediato reportaron el caso al CTI de la Fiscalía, que inició una investigación. Por su parte, la Aeronáutica Civil informó que el mencionado vuelo aterrizó en Bogotá el 6 de enero a las 7:55 de la noche, procedente de Chile, y que una vez conocieron la situación, tanto las autoridades colombianas como chilenas iniciaron un proceso para determinar cómo llegaron estas personas hasta el tren de aterrizaje y además se investiga si son migrantes irregulares. Nos vamos ahora a los hechos violentos, manifestaciones y protestas que se siguen registrando en Perú en distintas ciudades. Allí, según lo que indicaron muchas personas que están en contra de la presidenta Dina y allí pues querían la revocación de su poder. Decenas de personas fueron intervenidas mientras participaban de una manifestación en contra del gobierno de Dina Boluarte en el cercado de Lima. Pasadas las 8 de la noche, cuando marchaban por la avenida Abancay, se habrían desatado disturbios, lo que provocó la reacción de la policía, que terminó llevando a cerca de 100 personas a la sede del Escuadrón Verde y la comisaría de Cotabambas. Yo estaba en la parte de adelante y cosa que por la parte de atrás empezó el disturbio. Bueno, cosa que yo no sé si fueron infiltrados o fueron la misma gente que está marchando, no sé, pero no te puedo afirmar eso. Pero sí hubo distorsión en la parte de atrás, en donde los policías nos encorralan a todos los que estamos adelante, tanto varones, hasta había personas discapacitados que estaban en la marcha, mayores, personas adultas, nos encorralaron y ahí uno por uno el policía ha llevado como agresión. Otros manifestantes llegaron también a los exteriores de la sede policial, exigiendo la liberación de los intervenidos. A muchos de ellos se les tomó sus datos y quedaron en libertad. Hasta el lugar llegaron representantes de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para verificar la situación de los intervenidos.
Cambiando de tema, hablemos de la migración, porque después del comunicado que sacó la Casa Blanca, en donde iban a postergar aún más el título 42 y que allí las personas extranjeras pues ahora no tienen como un suficiente norte sobre su situación migratoria, pues allí, según lo que han indicado diferentes expertos, ven con escepticismo esta decisión. El informe es de La Voz de América. Más dificultades para la solicitud de asilo implica el nuevo programa de la Casa Blanca que establece que esta protección debe ser solicitada antes de llegar a la frontera. Para ello, los migrantes de Nicaragua, Haití, Venezuela y Cuba necesitan un patrocinador y haberse sometido a una rigurosa verificación de antecedentes. El Departamento de Seguridad Nacional va a comenzar a preguntar a las personas si solicitaron asilo en alguno de los países por los que pasaron para llegar a la frontera con Estados Unidos. El director de políticas del American Immigration Council considera que la situación se vuelve un poco más complicada para quienes desde sus tiendas de campaña en Ciudad Juárez esperaban cambios en las regulaciones. Incluso si este programa de permiso humanitario solo tomara unas pocas semanas, eso puede ser demasiado tiempo para algunas personas y algunos pueden tener que huir de sus hogares para buscar seguridad en Estados Unidos antes de poder llegar aquí. A lo que se suma que deben tener un contacto con estatus legal que los patrocine en Estados Unidos y recursos económicos para comprar un tiquete de avión y entrar hacia el país. Expertos consultados por La Voz de América coinciden en que la medida tendrá un impacto limitado en el flujo migratorio actual. La mayoría de los asilados huyen de algún tipo de persecución en su país de origen y por eso se fueron en primer lugar. Si hubieran tenido la oportunidad, el tiempo y los recursos para presentar un caso de asilo desde casa, probablemente ya lo habrían hecho antes de arriesgar sus vidas al cruzar el Río Grande. No se está viendo que aumenten las cifras de deportación de acuerdo con la cantidad de personas que ingresan ilegalmente. Entonces, hasta que no veamos que se apliquen operaciones reales de expulsión de manera significativa, probablemente no veremos ningún cambio en el número de personas que vienen a la frontera. México ha acordado la recepción de 30,000 migrantes al mes que serían devueltos tras presentarse. Aún no está claro qué pasará una vez se exceda esa cifra mensual. Pues hablando de este tema, nos vamos a Costa Rica, a la frontera, en donde las últimas horas detuvieron a 12 personas en un estatus irregular. Algunas de ellas tendrían documentos irregulares, pero también otras, según indicaron las autoridades, estarían suplantando a un costarricense. La Policía de Fronteras de la Cruz Guanacaste ha detenido en este inicio de año a 13 personas nicaragüenses que intentaron engañar a las autoridades al portar solicitudes de refugio falsas. Entre los detenidos figuró también un hombre que usurpó la identidad de un costarricense. Hemos detectado una modalidad importante respecto al ingreso de personas indocumentadas, ¿verdad? Con la aparente falsificación, ¿verdad?, de documentos de citas migratorias para el refugio. Era una actividad que se había detectado hace algunos meses atrás. Se había logrado aprender un grupo de estas personas que se dedicaba a esta situación y lo hemos detectado nuevamente desde finales del año anterior, la última semana de diciembre, a esta semana de una forma bastante importante, con una serie de casos que han sido tramitados al Ministerio Público por el uso de documentos falsos. Las detenciones de los extranjeros se realizaron en la Interamericana Norte tras varios operativos que se llevaron a cabo. Corresponde a una experticia que debe tener el oficial para detectar el documento como tal, las condiciones que tiene el documento y las condiciones de seguridad de ese documento para poder ser verificado con los registros que tenemos en las oficinas de migración. Los 13 extranjeros fueron detenidos y trasladados hasta las celdas judiciales de Liberia para ser intervenidos por la Fiscalía. Nos devolvemos a Perú porque las autoridades en las últimas horas detuvieron a varias personas que estaban cometiendo diferentes delitos, entre ellos 2 menores de edad en San Juan del Lurigancho, y según detectaron cámaras de seguridad, el modus operandi en que robaban. 3 sujetos pasan por la vereda caminando y han detectado a sus víctimas. Una pareja a la que atacan en manada y en grupo de 6 lo rodean y armados los roban. Uno de ellos saca su arma para amenazar y robar y de inmediato huyen. En este otro tiro de cámara se ve a 2 de los menores, parte de la banda, intentando robar a un hombre, también en San Juan de Lurigancho. Lo rodean pero luego lo dejan ir. Se trata de una banda de infractores, todos ellos menores de edad. Sí,
trabajo de inteligencia, agentes de la Tirincli de San Juan de Lurigancho intervino a 2 de los menores infractores. En la avenida San Martín y les incautó un celular robado y una moto que también habría sido robada. Uno de los infractores tiene antecedentes por lesiones del año 2021. Ambos menores de 16 años se encuentran retenidos y formarían parte de la banda que roba el paso en esta zona de San Juan de Lurigancho. Cambiando de tema, hay movimiento de dólares en la frontera entre Venezuela y Colombia después de toda la reapertura, pues según lo que han indicado, son más las personas que están viendo este dólar o utilizando este dólar como moneda para comprar sus bienes. Empezó enero y la reactivación económica en la frontera ha cumplido con la expectativa de muchos. El cambio de dólares es lo que se está viendo por estos días. Oriana Úsuga es de San Cristóbal, Venezuela, y pasó a Colombia junto con sus familiares para hacer compras, cambiar dólares y llevar productos al país vecinos, ya que ella allá tiene una tienda. Ya estamos a punto de cambiar dólares y con el mercado todavía nos falta, es la mitad todavía. Siempre se lleva un poquito para poder surtir. Ya teníamos unos pesos y ahora hay que cambiar para seguir comprando. Como ella, son decenas de venezolanos que están cruzando al país para lo mismo. Los cambistas ven con positivismo el movimiento que hay por estos días. Medicinas y por lo general una medicina y unas cositas ahí que tengo que comprar, más nada, poco. Y me regreso una vez. Allá es el peso y el dólar, el bolívar no sirve para nada. Ha sido muy beneficioso para todo el comercio, para nosotros, los del gremio, de los profesionales del cambio, ese beneficio que le dieron a los venezolanos de venir con sus vehículos a visitarnos. Graneadito, como decimos nosotros acá, y pues la gente viene y pregunta, unos cambian, otros se van. Además, en algunos establecimientos comerciales empezaron a recibir el pago en dólares, como es el caso de Camilo Arroyave, que tiene una serviteca. Ha habido un gran flujo, demasiados carros para alineación, para llantas, lo que es detallado de vehículo, mucho carro venezolano, muchísimo. Con la reapertura total en la frontera se han dinamizado muchos renglones de la economía en Cúcuta. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Mujer enfrentó a su esposo y a su amante en un aeropuerto. Todo fue un experimento social. Habla el joven con rostro supuestamente tatuado de Messi. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wig data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, The Florin Card Cashback de CMB está donando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com The Florin Card Cashback de CMB. Botar outra a cultura ANHA está detectar mais e mais casos de câncer de próstata na Aruba. Depois de câncer de cuero, câncer de próstata é câncer que está prevalecendo bom de gente jovem. Na idade avançada, uma grande maioria de gente jovem tem células de câncer na próstata, mas no total, as células aqui está agressivo. Câncer de próstata está tratável, basta o diagnosticar e tratar no tempo. Um simples teste de sangue na laboratório MedLab, em qual mide o nível de PSA por evitar sofrimento innecessário. Que por assim, cumpre com um teste de laboratório para controlar o nível de PSA para somente 46,50 €. Se botar arriba 50 anos de idade, ou arriba 40 anos de idade, o câncer de próstata está bem dilante de sua família. E se você não quer assim para você mesmo, assim para sua família. Rất là bonita. Buen día, May. ¿Cómo va ahí? Buen día, amigo. ¿Cómo va ahí?
Di ko maisuot ako baby kini? Misuot ako na kiden anto kiko. No ako. No sa bimbo spray, nós taclava spray pa din, ato manem na bisa mai kaba. Baby ihene grande, me se queda pa for seguro 2 horas. Na momento de spray. Kibo que men. Mi tabiego anto? No, a mí me dice 6 horas solo, que o mais me se queda por menos 2 horas pa fogo. Pinse kamay. Mai por con esse? Ay, sí, mi por con ele. Como mes me tata por con ele tengo disquito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para den back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vean estas increíbles imágenes que ocurrieron al parecer en el aeropuerto en México de cómo una mujer increpó al que sería su esposo y también a la que sería su amante. Todo esto bajo la mirada atónita de todos los pasajeros. ¿Me vas a negar? ¿Qué andas con esa perra? ¿Y tú? ¿Te miras con un hombre casado? Al parecer cansada de su infidelidad, una mujer enfrentó al amante de su esposo. La escena tuvo lugar en un aeropuerto, al parecer en México, y la grabación no tardó en volverse viral. ¿Me vas a negar que andas con ella?, se escucha decir a la mujer diciendo groserías. Quien molesta se dirigió al amante de su esposo. ¿Y tú te fijas en un hombre casado? ¿No te da vergüenza? En las imágenes se observa una multitud perpleja por la situación que está presenciando ese momento. El hombre intentó tranquilizar a la esposa, pero no lo logró. Momentos después, regresó con quien al parecer se fuera su amante. La publicación generó varias opiniones, algunos en apoyo a la mujer por encarar al amante de su esposo, pero otros para afirmar que ella exageró. No te detengas, saca todo lo que traes dentro. Creo que exageró, no es para tanto, fueron algunos de los comentarios de la publicación. Hablemos a esta hora de esas imágenes que se viralizan y les muestro a este habitante de la calle que al parecer salió volando desde la ventana muy angosta del Transmilenio en Bogotá, Colombia. En las últimas horas se han viralizado un video en el que un hombre sin temor a nada abrió la puerta de un Transmilenio, el bus de servicio público en Bogotá, en Colombia, y salió por la misma allí del articulado cuando estaba en movimiento. En las imágenes se puede ver al individuo, quien parece ser un habitante de la calle, luchando por salir de este vehículo desde la pequeña ventana ante la mirada de un perrito que aparece en el video. El metraje se ha viralizado rápidamente y hasta hoy tenía cerca de 500.000 reproducciones en Twitter. El hecho ha provocado la reacción de cientos de internautas, quienes en su mayoría condenaron el proceder de este hombre. Ustedes recuerdan el mes pasado, en diciembre, después de todo el auge que hubo porque Argentina ganó su tercera Copa Mundial, que allí un joven se hizo muy viral por supuestamente tatuarse el nombre de Messi en el rostro y que tuvo una gran acogida a nivel internacional, pues él salió una vez más en las redes sociales indicando que todo se debió a un experimento social y que nunca se tatuó la cara. En diciembre del 2022, un joven se hizo viral en redes sociales tras compartir que supuestamente se había tatuado a Messi en la frente, y esto en referencia al jugador de la selección de Argentina. Posteriormente se conoció que el hombre, quien también se desempeña como creador de contenido o mal llamado influencer, se arrepintió de lo ocurrido, hecho que sin embargo a través de un video compartió. Sin embargo, este episodio volvió a ser tendencia, ya que el joven reveló que todo se había tratado de una farsa y un experimento social. En diálogo con un medio colombiano, Mike, como es reconocido en redes, explicó los motivos que lo llevaron a realizar esta broma. Nunca pensé que el video llegara a tener tanta trascendencia, que llegara a convertirse en algo mundial. Yo en un primer momento lo que hice fue reunirme con unos amigos y explicarle lo que quería hacer. Ellos me impulsaron, lo hicimos, lo subí como cualquier otro día y al siguiente día empecé a ver las reacciones que generó en redes sociales. Asimismo, Michael, nombre de pila del sujeto, puntualizó que el tatuaje de Messi fue posible gracias a la ayuda de
de un amigo, quien tenía el molde y contribuía con plasmarlo en su piel. Fue por eso que tras la difusión del clip, el joven decidió continuar con el engaño y con esto enviar un mensaje sobre el poder del convencimiento que tienen las redes sociales en la actualidad. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba, porque llega con su tremendo jackpot buscando un millonario y ese podría ser tú. Llega el Loto, la Lotería de Aruba, con su mini mega que está en 800.000 florines y con el Mega Plus está en 350.000 florines, lo que tenemos un total del jackpot de 1.150.000 florines. Así que ya lo saben, ustedes están listos para ser el primer millonario del 2023. Mañana, 10 de enero, el jackpot del mini mega está en 800.000 florines, pero con solamente 2 florincitos más tendrán la oportunidad de ganarse 350.000 florines extra con el Mega Plus, lo que da un total en el jackpot de 1.150.000 florines. Compren su ticket desde ya para que también estén en juego. Hablemos de noticias del espectáculo, pues hay un nuevo roce entre la separación de moda entre Shakira y Gerard Piqué. En esta oportunidad porque según la oficina de comunicaciones de la cantante barranquillera, no le gustó cómo Gerard Piqué, su expareja, sacó a relucir al pequeño Milan, uno de sus hijos, en uno de los programas para adultos que su papá preside. Parece que hay nuevas tensiones entre Shakira y Gerard Piqué. Esta vez ella estaría molesta por la participación de su hijo Milan en un evento de la Kings League, una liga virtual de fútbol presidida por el exjugador de Barcelona. Kings League cuenta con una gran audiencia y esta vez tuvo como invitado especial al hijo mayor de Shakira y Piqué. La oficina de comunicaciones de Shakira aseguró que a la cantante barranquillera no le gustó para nada que Gerard expusiera al pequeño de 9 años a tanta gente en un programa de contenido para personas adultas. Sin embargo, lo que le ha dado más de qué hablar de este video fue cómo se desenvolvió y el carisma que tiene Milan frente a las cámaras. Y los dejo en nuestra emisión de hoy lunes con lo que ocurrió este fin de semana con la parada de Flambéu, o lo que conocemos como Fakel, en donde una gran asistencia en masa, tanto locales, turistas, pero también personas que estuvieron participando en el interior de este inicio del carnaval número 69. Después de que por 2 años Aruba no tuviese el carnaval debido a la pandemia del COVID-19, logramos gozar en grande esta primera actividad del carnaval, conocido como la parada de Flambéu o también Fakel. Allí más de 7.000 personas lograron disfrutar de este inicio del carnaval número 69. Tanto todos los participantes, las bandas musicales, los coloridos trajes, el brillo, las luces que hicieron parte y protagonistas de esta jornada, pero también la gran cantidad de personas que, a pesar de la lluvia que en un momento pensamos que quizá iba a dispersar a la comunidad, lograron disfrutar en grande. Y es que desde horas tempranas se notó con la presencia de muchísimos vehículos para poder separar los diferentes espacios y poder disfrutar de primera mano todo lo que fue esta parada. Allí, cuando ya salió a las 7:58 de la noche el primer grupo del carnaval de esta parada de Fakel y hasta el final, el last lap, que fue cerca de las 2:30 de la madrugada, tanto los visitantes locales, participantes o quienes simplemente fueron allí a ver la parada, lograron disfrutar en grande este inicio del carnaval 69. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para estar al día de toda la información. Nos pueden seguir como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su casa, en Telearuba. Mañana volvemos a tener una cita a través de Primera Plana.